Bienvenidos a nuestro 12º día de oración y ayuno TV 2023. Una de las costumbres más antiguas del ser humano es cuestionar a Dios. ¿Por qué Él hace lo que hace? Y nos cuesta entonces entender que Él es un Dios soberano. Procuramos hablar de muchas formas de Dios como para quedar bien con la sociedad y decir, pues somos creyentes en Dios. Sin embargo, terminamos teniendo muchos dioses que nos explican ciertas circunstancias que no comprendemos. Pero el Dios de la Biblia es soberano. Vayamos al libro de los Hechos, el capítulo 17, versículos 24 al 29. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres. Y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran. Aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro, plata o piedra. Este pasaje nos confronta, porque inclusive nos dice de plano que Dios no necesita ser servido. A veces nosotros cuando oramos y cuando ayunamos, sentimos como que le estuviéramos haciendo un favor a Dios. Pobrecito Dios, ¿qué tal que yo no ore y ayune y se va a sentir solo? De hecho, eso es un imaginario, porque esa es una circunstancia muy humana. Entonces encontramos en este pasaje que podemos dimensionar al menos en nuestra imaginación la grandeza de nuestro Dios, nunca comprenderla en su totalidad. Y creo que allí hay mucho por qué orar y por qué ayunar, porque en la medida que le conozcamos a Él, entonces podremos caminar con mayor confianza. Nos plantea esta enseñanza que Dios es un Dios creador. Él creó todo y lo diseñó de buena manera. Sí, las cosas están contaminadas por causa del pecado, pero como nosotros somos creyentes, entonces podemos administrar todo lo que el Señor nos entregó, porque Él, sí, el Dios que ha diseñado, lo creó todo. Dios es Señor. Y cuando hablamos de Señor, es un señorío que no es una carga para nosotros. Es un señorío que no lastima, no esclaviza, no daña, no ata. Al contrario, cuando reconocemos su señorío en nuestras vidas, entonces tenemos su respaldo. Recuerden, Dios nunca tiene nada que perder. Y si le servimos o no, Él no va a ser más o menos Dios. Entonces ese señorío debe ser visto de una manera distinta a como el mundo tiene sus señores. Dios es el dador y el dueño de la vida. Sí, nuestras vidas. Por eso nosotros creemos profundamente que la vida humana debe ser respetada en todas las edades, en todas las razas, en todos los tiempos y de todas las formas posibles. Podemos vivir intensamente porque el Dios de la vida está con nosotros. Pero no solamente eso, sino que tenemos una vida garantizada con provisión, porque nuestro Dios es un Dios proveedor. ¿Qué más le pudiéramos pedir a nuestro Dios? El asunto es que muchas veces nosotros nos vamos tras las cosas que necesitamos y nos olvidamos de aquel que hace posible todas las cosas. Nuestro Dios conoce tu necesidad, mi necesidad y la necesidad real de nuestras familias. En la medida que nos comunicamos con Él, entonces todas las cosas estarán bien. Mi Dios pues os suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. Y Él tiene a la mano cualquier circunstancia y cualquier situación necesitada como provisión para nosotros. Esto nos lleva entonces
a ponerle cabeza para entender. Isaías, el capítulo 45, 5 al 7 nos dice: yo soy el Señor, no hay otro Dios. Te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces, para que el mundo entero, desde el oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro Dios. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. Más claro no podría ser el pasaje. Inclusive en muchos aspectos de nuestra vida que nosotros no conocíamos a Dios, lo ignorábamos o sencillamente estábamos alejados de Él y no nos parecía importante, aún en esa época Él era y fue el Señor. Él está por encima de todos y de todo. Tiene el control total. No hay otro Dios como mi Dios. Eso lo debemos entender permanentemente, porque hay momentos en que dudamos y entramos en conflictos. Esta realidad que aprendemos nos lleva entonces en nuestro corazón a reflexionar y a tomar las mejores decisiones. Miremos qué nos dice el libro de Hechos, capítulo 9, versículos 3 al 9. Al acercarse a Damasco para cumplir esa visión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí, ciego, durante 3 días, sin comer ni beber. Imaginémonos el impacto emocional en la vida de Saulo cuando se encuentra con el Señor Jesús. Nosotros necesitamos tener ese encuentro, y cuando digo emocional no me refiero a que es efímero o es pequeño, no, al contrario. En nuestra vida, en la presencia de nuestro Señor debe generar un impacto tan grande, porque entonces eso nos lleva a respetarlo, nos lleva a mirarlo como Él es, y eso que tenemos limitaciones. Qué bueno es que nuestros hijos, y qué bueno es que nosotros podamos transmitir el más profundo respeto a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Saulo no amaba a Jesús, Saulo perseguía a los cristianos, pero cuando tenemos en la presencia suya un encuentro maravilloso con nuestro Señor Jesús, entonces se genera un impacto tan grande que a Saulo solamente le quedó una posibilidad de decirle: ¿qué quieres, Señor? ¿Estás tú dispuesto en tu corazón, con suma convicción, a decirle al Señor Jesús: Señor de mi vida? Y por supuesto que esto nos lleva a tomar decisiones para que nuestras manos actúen, para que nuestros pies caminen. Y queremos contrastar esta actitud de Saulo con uno que ya seguía al Señor, que se llamaba Ananías, y está propuesto allí en el libro de Hechos, capítulo 9, 10 al 19. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión. Lo llamó: Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero, Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre.
Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco. ¡Qué tremendo! Sí, Ananías ya era seguidor del Señor Jesús, pero tenía el problema que todos tenemos en algunos momentos de la vida. Cuestionamos a Dios. Recordemos que Él es soberano. Siempre vamos a encontrar muchas circunstancias, situaciones, personas y motivos para decirle a Dios: Señor, pero es que mira lo uno y lo otro, a mí no me parece. En fin, pero de tanto caminar en la vida cristiana deberíamos aprender de una vez por todas, como Ananías, no cuestionar al Señor. El Señor le explicó: mira, instrumento escogido me es este. No quiero sonar grosero en estos momentos de oración y ayuno, pero ¿qué te importa? Yo quiero cumplir mi voluntad con este hombre. Ahí apareció en esa soberanía de Dios el interés profundo de tomarte a ti, tomarme a mí, como hizo con Saulo. Así otros cuestiones, otros digan que no. Yo muchas veces me he preguntado: Señor, ¿por qué no escogiste a otro mejor que yo para esto? El Señor me dice: ¿quién eres tú para medir quién es mejor o no? ¿Quién eres tú para decirme a mí lo que tengo que hacer? Te he escogido a ti para esto y he escogido a otros para otra cosa, porque yo soy Dios y soy soberano. Permite la soberanía de Dios en tu vida y camina con certeza y seguridad, pues al fin y al cabo Él fue el que te llamó a ti y a mi Padre Santo. Tú eres un Dios soberano, eres el Señor de nuestras vidas. Y cada vez que oremos y ayunemos, no queremos empezar cuestionando tus decisiones, cuestionando tu llamado, cuestionando tus instrucciones para nosotros. Señor, eres soberano. Hay muchas cosas que no comprenderemos porque somos limitados y también vulnerables. Pero gracias, Dios. En la medida que entendemos que tú eres ese Dios, el Señor de todos y de todo, entonces tu soberanía parecerá a nosotros una bendición tan grande. De hecho, eso nos debería dar confianza. Porque cuando el hombre no quiere, cuando el hombre se opone, cuando el hombre trata de hacer trampa, lo que sea, nosotros podemos caminar seguros porque tú eres un Dios soberano y contigo no tenemos nada que perder, al contrario, mucho que ganar. Ayúdanos, guíanos, Señor. Tú eres un Dios grande, bueno y bello. En el nombre de Cristo Jesús lo creemos, lo caminamos y lo asumimos. Muchas gracias, bendito Dios. Amén. Esperamos que podamos caminar mejor cada día, entendiendo la soberanía de nuestro Dios. Y les esperamos en el día de mañana. Conéctese de nuevo y ánimo, que orar y ayunar bendice nuestras vidas y la vida de nuestras familias e iglesia. Dios les bendiga.